Pero el tema central acá, quizás que por eso me han convocado, es el tema del amparo finalmente que iniciamos contra el Poder Ejecutivo local por la situación de los chicos adictos al Paco. Empezamos a estudiar el tema a partir de los distintos casos que a veces no podíamos resolver, esto hay que decirlo, muchas veces de las asesorías de menores civiles, contenciosas administrativas, de las defensorías zonales. Es un trabajo bastante, a veces frustrante, porque no es fácil a quien tenga a alguien con adicciones poder sostener un tratamiento y empezar a pensar en tratarse siquiera. Muchos saben, aquellos que tienen parientes, cercanos, amigos, lo que cuesta tomar la decisión de decir, bueno, toqué fondo y quiero empezar a tratarme. Eso de lo voluntario quizás. De lo voluntario. Lo activo es otro tema mucho más difícil a veces, pero de lo voluntario es decir, toqué fondo y necesito ayuda. Y poder sostener esta petición por un tiempo. Y por un tiempo, ni siquiera pido que sea demasiado largo, que sea un tiempo corto de una semana a veces, poder sostener, decir, quiero esta ayuda. Y empezamos a ver cuáles son los dispositivos. Yo dije, bueno, alguien se tiene que encargar en la ciudad de esto, ¿no? Entonces dijimos, bueno, empezamos a hacer distintas preguntas, sobre todo a quién. A salud, al Ministerio de Salud. ¿Por qué a salud? Porque desde la asesoría tutelar creemos que estamos frente a un problema de salud mental. Algunos coincidirán, otros no con esta definición. Nosotros creemos que el tema de adicciones debe ubicarse dentro de la problemática de la salud mental. Desde el punto al menos de vista al menos jurídico, porque esto no es optativo. De hecho, el Código Civil, un código que necesita muchas transformaciones, ubica quizás a veces a los toxicómanos, como lo llama, en el artículo 152 bis, como en el artículo 482 del Código Civil, ya sea para el control de internación, ya sea para declararlos inhabilitados, entonces lo coloca dentro del tema de la salud mental, desde el punto de vista jurídico. No estoy haciendo un análisis de otra incumbencia que no me compete. Y empezamos a ver que la respuesta del ministro de Salud, en ese momento, secretario de Salud, era decir, bueno, pero mire, no se preocupe, porque existe un programa, que es el del decreto 1757 del año 90, que creaba la Red Metropolitana de Servicios en Adicciones. Dije, qué bueno que existe esto. Uno dice, qué bueno. Y mire, y además tenemos una resolución, la 530 de la Secretaría de Salud del año 97, que dice que crea el programa de prevención, asistencia y reinserción social en drogadependencia. Dije, qué bueno, la verdad, qué bueno. Dije, qué bueno que exista esto, lástima que no sabemos ni cómo funciona. Entonces dijimos, digamos cómo no funciona. Bueno, funcionaba en ese momento con la muy buena voluntad, debo decir, de muchos empleados públicos, operadores, efectores, como le quieren llamar, del propio gobierno de la ciudad, un poco a pulmón y descreídos hasta de la propia función que cumplían, a pulmón en distintos lugares y con tratamientos ambulatorios. Y nosotros empezamos en esa época ya veníamos trabajando con el equipo de sacerdotes de Villas, que hoy dirige el padre Pepe Di Paola, y advertíamos que muchos chicos de villas y asentamientos no podían tener solamente el tratamiento ambulatorio, porque no solamente una cuestión social, sino también una cuestión, de salud, sino también social. No se le puede decir a un chico de la 1, 11, 14, hacer tratamiento hasta las 7 de la tarde, volver a tu casa, donde muchas veces el contexto social, las disfunciones familiar, el padre, la madre, el consumo interno, hacen que sea muy difícil, si decimos, es muy difícil para alguien de clase media, para un hijo nuestro, o que tiene una contención familiar, imagínense en un lugar donde se violan absolutamente todos los derechos económicos, sociales y culturales, además pedirle un acto de heroísmo a él y a su familia de poder sostener un tratamiento. Entonces creíamos necesario nosotros, desde lo jurídico, la creación de un lugar que tuviese un alojamiento al menos para este tipo de chicos. En este sentido, verificamos el decreto 1757 del año 90 y vimos con sorpresa que allí se hacía un diagnóstico de la necesidad de la creación de un centro al menos de alojamiento y de internación, como mejor lo quieran llamar. Y decía, en el punto 7, decía, evaluación del estado actual de la asistencia y prevención. Decía y reconocía el Estado la carencia de instancias para internar drogadependientes en aquellos casos que lo requieran por sus características. El Estado reconocía, el Poder Ejecutivo en el año 97, reconocía la carencia de lugares específicos para la internación y el alojamiento de las personas drogadependientes en los casos que se requieren. ¿Cómo se requieren? ¿Quién lo debe determinar? Obviamente no es un juez. Es decir, un juez lo único que va a hacer va a dar la orden, pero obviamente esto tiene que venir de una evaluación de una incumbencia profesional distinta a la jurídica. Será un médico, será un psicólogo, será un equipo interdisciplinario, pero obviamente en aquellos lugares, en aquellos casos donde se requería, no existía este lugar.
Frente a esto hicimos determinados reclamos administrativos al Poder Ejecutivo, ya en la época del señor Tellerman, cuando era jefe de gobierno, y advertimos que la respuesta fue absolutamente negativa porque tenían este tipo de tratamientos ambulatorios que en ese caso el ministro creía que era suficiente y no el alojamiento. Como este decreto estaba vigente, nosotros promovimos una acción de amparo para la creación de centros de alojamiento e internación para los chicos, sobre todo adictos al Paco, que era la preocupación fundamental que tenía la asesoría tutelar. Es decir, nosotros no pedimos la creación de estos lugares, sino que pedimos el cumplimiento de este programa de prevención del decreto 1757 como de la resolución a la que aludí de la Secretaría de Salud.